un cargo bien pagado. Con apenas el 22% de los votos, el domingo 30 de junio del año 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa ganaron las elecciones y se convirtieron en presidente y vicepresidente de la República de Bolivia. Los principales colaboradores de Carlos Mesa en la vicepresidencia eran José Galindo, Lupe Cajías, Alfonso Ferrufino, Jorge Cortés, Patricia Flores, Osvaldo Candia, entre otros. Y claro, ¿quién iba a ser la asistente personal de Carlos? Sí, Jimena Valdivia. Cada uno de estos colaboradores y el propio Carlos Mesa recibió un monto de dinero mensual proveniente de los gastos reservados, dinero del Estado que se distribuía a los políticos de forma un tanto obscura. El vicepresidente de la República, Carlos Mesa, podía disponer de esos $100.000 a su gusto. Los plus, siendo vicepresidente de la República, también ha recibido un plus en su sueldo que viene de los gastos reservados, y la vicepresidencia de la República recibió $100.000 para caja chica, digamos. Con esos $100.000 de los gastos reservados, Carlos Mesa, vicepresidente, recibía un plus de $7.000. Su secretario general, José Galindo, actual ministro de la Presidencia, $4.000. Lupe Cajías, actual delegada presidencial de lucha contra la corrupción, $4.000. Alfonso Ferrufino, actual ministro de Gobierno, $4.000. Jorge Cortés, actual ministro de Desarrollo Sostenible, $4.000. Patricia Flores, actual secretaria del presidente, $2.000. Osvaldo Candia, actual secretario de prensa del presidente, $2.000. Todo esto suma $27.000. Estos $27.000 salían de los $100.000 que se le asignaba a la vicepresidencia. Esos $100.000 salían de los gastos reservados. Eso es lo que costaba cada uno de los colaboradores de Carlos Mesa al pueblo de Bolivia mensualmente. Carlos Mesa, como vicepresidente, se quedaba con los $73.000 restantes. Pero, ¿quién recibió el dinero? ¿Cómo hizo Carlos Mesa para blanquear todo ese dinero sin dejar registros en el sistema financiero, sin tener nuevas empresas a su nombre? Según las investigaciones, quien firma los recibos del dinero entregado a Carlos Mesa por Sánchez de Lozada es Jimena Valdivia. Se han filtrado todos estos recibos y no han sido desmentidos ni por Carlos Mesa ni por Jimena Valdivia. Según la defensa legal de Jimena Valdivia, estos recibos son verdaderos, pero fueron obtenidos de forma irregular. ¿Cuándo vas a aclarar el tema de PAT? Un hecho que, de haber sido un hecho irregular, prescribió hace más de 16 años. No es mentira, no se lo inventó nadie, está todo documentado, comprobante por comprobante. Comprobante de ingreso, ingresó por Bola 8 Producciones, ingresos en Jimena Valdivia, aprobado por Jimena Valdivia, absolutamente Ernesto Vilaplana Aramayo, la plata, lo que entró, lo que no entró, absolutamente todo. No hay forma de huirle a esto, no hay forma de huirle. Pero lo que más molesta es el cinismo con el que se actúa. Si hubiera sido delito, ya prescribió. Y ahí yo le digo al señor Mesa, este es un tema de ética. En política, yo dije, la corrupción no prescribe. No se puede refugiar en el silencio. El señor Mesa recibía $100.000 mensuales de gastos reservados. Los gastos reservados son gastos públicos. Eso no es un negocio entre privados. Tiene que ver con una práctica que se hace en Bolivia y en todas las partes del mundo donde hay gastos reservados por la naturaleza de estos, que es su destrucción. Entonces, sumemos. $1.200.000 por su candidatura como vicepresidente de Sánchez de Lozada el año 2002, más su salario como vicepresidente, $6.428 mensuales por 14 meses, son $90.000,
A eso debemos sumar un segundo salario de $7,000 mensuales provenientes de los gastos reservados. Durante 14 meses hacen una suma de $98,000, más $73,000 durante 14 meses no esclarecidos de los gastos reservados que recibía como vicepresidente, sumados hacen más de $1 millón. El total de estas cifras nos dan un resultado de $2,400,000 por un año y 2 meses en el cargo de vicepresidente, más de 18 millones de bolivianos. Dicen que todos tienen un precio. Ese fue el precio de Carlos Mesa para acompañar a Gonzalo Sánchez de Lozada como candidato el año 2002, mientras que el salario mínimo de un boliviano al cambio actual era alrededor de $63. Recordemos el 9 de abril del año 2003, solo 2 meses después de Febrero Negro, después del enfrentamiento en la puerta del Palacio de Gobierno entre policías y militares, Gonzalo Sánchez de Lozada dio un discurso en la Plaza 24 de septiembre en Santa Cruz. Pidió defender su gobierno con las armas. Y Carlos Mesa estaba ahí, aplaudiendo a su presidente, asusando desde el mismo balcón a un levantamiento armado si es que alguien quisiera intentar quitarles el poder y sus privilegios. Mesa asumió la presidencia de la República de Bolivia entre 67 bolivianos asesinados y cientos de heridos de por medio. Le ruego hacer la señal de la cruz. Ciudadano Carlos de Mesa Gisbert, jura usted, por Dios y por la patria, por los santos evangelios, cumplir la constitución política del Estado, sus leyes y desempeñar fiel y lealmente el mandato de presidente constitucional de la República? Sí, juro. El nuevo presidente, con más de $2 millones por pagos a su candidatura y pagos de gastos reservados, aprovechó la oportunidad para borrar cualquier rastro. Decidió quemar las pruebas. Mediante el Decreto Supremo 27345, Carlos Mesa mandó a quemar las pruebas de gastos reservados de décadas y de distintos gobiernos. ¿Dónde fue a parar todo ese dinero? ¿En qué se usó? ¿A quiénes se entregó el dinero que utilizaron de los gastos reservados por décadas y en distintos gobiernos? Quizá nunca lo sepamos. Carlos Mesa lo sabe. Carlos Mesa dispuso de ese dinero. Desarme nacional. Entrega de misiles a Estados Unidos. En el gobierno de Carlos Mesa se inicia la entrega de armamento de las Fuerzas Armadas de nuestro país al gobierno de Estados Unidos, a través del Decreto Supremo 28168, mismo que automáticamente levantaba la información reservada o confidencial del Estado, violando de esta manera la soberanía de Bolivia. ¿Cuál fue el precio para que Carlos Mesa viole la soberanía del país? ¿Cuánto vale para él la dignidad de Bolivia? Inmunidad. En diciembre del año 2003, Carlos Mesa, como jefe de Estado, solicitó por escrito al entonces presidente del Congreso Nacional, Ormando Vaca Diez, la aprobación y ratificación para otorgar inmunidad a los militares norteamericanos que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad en nuestro territorio. La inmunidad para ciudadanos y militares de Estados Unidos radicados en Bolivia desató controversias en el mismo gobierno de Carlos Mesa y fue rechazado por organizaciones sociales y partidos de oposición de ese entonces, mismos que lograron ponerle freno a esa medida política en la Cámara de Senadores, cuando ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados a solicitud de Carlos Mesa.